Capítulo 6. Muta y la espada de Dios. Qué excelente siervo de Dios, Khalid ibn al-Walid, una de las espadas de Dios, combatiendo contra los incrédulos. Profeta Muhammad, Dios le bendiga y guarde. Nota: Tirmidhi y Ahmad, transmitido de Abu Huraira, Sahih al-Jami al-Sagir, número 6776. 3 meses después de su llegada a Medina, Khalid tuvo la oportunidad de mostrar lo que podía hacer como soldado y jefe por la fe a la que se había adherido. El profeta, Dios le bendiga y guarde, había enviado un mensajero al jefe de los Ghazan. Nota: una numerosa y poderosa tribu que habitaba en Siria y Jordania. De Busra, con una carta en la que le invitaba a aceptar el Islam. Al pasar por Muta, este mensajero fue interceptado y asesinado por un jefe local de los Ghazan llamado Surahbil ibn Amr. Este era un crimen infame entre los árabes, pues tradicionalmente los embajadores diplomáticos disfrutaban de inmunidad, aunque perteneciesen a una potencia hostil. La noticia de esta violación enfureció a la gente de Medina. Inmediatamente se preparó una expedición punitiva contra los Ghazan, y el profeta, Dios le bendiga y guarde, designó a Zaid ibn Harisá como jefe de este ejército. Si cayera muerto, el mando debía pasar a Ja'far ibn Abi Talib, y si él también caía muerto, el mando recaería en Abdullah ibn Rawaha. Después de establecer esta cadena de mando, el profeta dijo: si esos 3 mueren, entonces que la gente elija un jefe de entre ellos. Nota: Insad, página 636. La fuerza expedicionaria estaba formada por 3.000 hombres, uno de los cuales era Khalid, que servía como soldado en sus filas. La misión que el profeta, Dios le bendiga y guarde, encomendó a Zaid era buscar y matar a la persona responsable del asesinato del enviado musulmán y ofrecer el Islam a la gente de Muta. Si aceptaban hacerse musulmanes, no debían sufrir ningún daño. Cuando esta fuerza fue despachada, los musulmanes no conocían el poderío del enemigo al que habrían de enfrentarse. La moral de la fuerza expedicionaria era excelente al comenzar su marcha desde Medina. Cuando el ejército llegó a Ma'an, se recibieron informes por primera vez de que Heraclio, el César del Imperio Romano Oriental, estaba en Jordania con 100.000 bizantinos, a los que se habían unido 100.000 árabes cristianos, de Banu Ghazan en su mayoría. Los musulmanes se quedaron 2 días en Ma'an deliberando sobre su siguiente movimiento. Había cierto grado de duda y nerviosismo. Algunos sugirieron que se informase al profeta, Dios le bendiga y guarde, del enorme poderío del enemigo, para que pudieran darles nuevas órdenes sobre el curso a seguir. Pero Abdullah ibn Rawaha, el tercero en línea de mando, no estaba de acuerdo con esa sugerencia, ya que supondría un retraso innecesario y daría la impresión de que los musulmanes estaban atemorizados. Recitó algunos versos y pronunció un emocionante discurso para levantar el ánimo de los hombres. Concluyó diciendo: los hombres no luchan con números o armas, sino con su fe. Al entrar en batalla, tenemos elección entre 2 alternativas gloriosas, la victoria o el martirio. Nota: Ibn Ishaq, volumen 2, página 375. Este discurso disipó cualquier duda en la mente de los musulmanes e inmediatamente reanudaron la marcha hacia Siria. Los musulmanes llegaron a un lugar cerca de la frontera de Balka, un distrito en el este de lo que hoy es Jordania, donde entraron en contacto con un gran ejército de árabes cristianos. Al no considerar este lugar adecuado para la batalla, el jefe musulmán llevó a su ejército a Muta. Los árabes cristianos siguieron a los musulmanes
y las dos fuerzas se encontraron de nuevo frente a frente en Muta, y ahora sí decidieron combatir. Era la segunda semana de septiembre del 629, tercera semana de Yumada al-Awwal, octavo año de la Égira. Zaid dispuso a su ejército en la forma típica, un centro y dos alas. El ala derecha estaba al mando de Qutbah ibn Qatada y al frente de la izquierda Ubaya ibn Malik. El propio Zaid comandaba el centro y en el centro también estaba Khalid. El campo de batalla estaba al este del actual pueblo de Muta y abarcaba 1,5 kilómetros. El terreno era aquí nivelado, pero con una leve ondulación, y la suave pendiente de una colina baja se elevaba detrás de los musulmanes que se enfrentaban a los árabes cristianos posicionados al norte. Nota: una nueva mezquita ha sido construida por el gobierno jordano para señalar el emplazamiento de esta batalla. Los árabes cristianos, comandados por Malik ibn Zafila, se dispusieron en una masa densa enfrente de los musulmanes. Algunos historiadores han fijado su número en 100.000 y otros han duplicado esa cifra. Esas valoraciones son claramente erróneas. El enemigo contaba probablemente con entre 10.000 y 15.000 combatientes. En esta batalla, los musulmanes no obtuvieron la victoria. Si el enemigo les hubiera doblado en número, sin duda lo habrían vapuleado. El enemigo tenía que ser muchas veces superior a ellos para infligirles una derrota. Sobre esta base se ha hecho principalmente la estimación de las fuerzas enemigas. La batalla dio comienzo y enseguida los dos ejércitos se entreveraron en la refriega. Esta era esencialmente una batalla de agallas y aguante, no de estrategia. El propio comandante luchaba en primera línea con sus hombres portando el estandarte, y poco después Zaid caía muerto. Nada más caer el estandarte de sus manos, el segundo en el mando, Jafar, lo recogió y siguió luchando a la cabeza del ejército. Después de recibir decenas de heridas en su cuerpo, Jafar también cayó, y con él, también por segunda vez, el estandarte cayó al suelo. Esto entristeció a los musulmanes, pues Jafar gozaba de la estima y afecto general por ser primo del profeta, Dios le bendiga y guarde. Entre los musulmanes se generó cierta confusión, pero pronto el tercero en la línea de mando, Abdullah ibn Rawaha, recogió el estandarte, restableció el orden y continuó luchando hasta que también cayó muerto. Ahora reinaba un auténtico caos en las filas de los musulmanes. Unos pocos salieron huyendo, pero se detuvieron no lejos del campo de batalla. Otros siguieron ofreciendo una resistencia confusa en grupos de 2 y 3 y otros más nutridos. Afortunadamente, el enemigo no aprovechó esta ventaja, pues de haberlo hecho, los musulmanes, ahora sin comandante, podrían haber sido derrotados fácilmente. Quizá la bravura de los jefes musulmanes y el coraje con que habían combatido sus tropas hicieran que el enemigo se mostrara en exceso precavido, y esto le impidió tomar acciones atrevidas. Cuando Abdullah cayó muerto, el estandarte fue recogido por Thabit ibn Arqam, que a voz en grito exclamó: «Musulmanes, escoged a un hombre de entre vosotros para que sea vuestro jefe». Nota: Insad, página 638. Miró entonces a Khalid, que estaba a su lado, y le ofreció el estandarte. Khalid era consciente del hecho de que, al ser un converso reciente, no ostentaba una alta posición entre los musulmanes, y Thabit ibn Arqam era un musulmán mucho más antiguo. Esta consideración era importante. Rechazó pues el ofrecimiento de Thabit, diciendo: «Tú lo mereces más que yo». «Yo no», respondió Thabit. «Nadie sino tú». Nota: Imsad, página 638.
Esto fue una bendición para los musulmanes, que conocían el valor personal y la capacidad militar de Jalid. Todos estuvieron de acuerdo con el nombramiento, y Jalid recogió el estandarte y asumió el mando. La situación era por entonces muy seria y fácilmente podría haber empeorado, llevando rápidamente a una derrota completa de los musulmanes. Los jefes anteriores a Jalid habían mostrado más valor que buen juicio en esta batalla. Jalid se hizo con el control del pequeño ejército y lo desplegó como una fuerza de combate bien organizada. Se le presentaban 3 alternativas. La primera era retirarse y salvar a los musulmanes de la destrucción, pero esto podría ser tomado como una derrota y entonces se le culparía de haber causado una humillación al ejército musulmán. La segunda era mantenerse a la defensiva y seguir luchando. En ese caso, la superioridad numérica del enemigo prevalecería y la batalla acabaría en derrota. Y la tercera era atacar y desequilibrar al enemigo, y así ganar tiempo para estudiar la situación y planificar la mejor forma de actuar. Esta última opción era la más afín a la naturaleza de Jalid, y esta fue la vía que eligió. Los musulmanes, con Jalid al frente, avanzaron y atacaron todo a lo largo del frente. El ejemplo de Jalid infundió nuevo vigor a los musulmanes, y la batalla se recrudeció. Durante algún tiempo continuaron los combates cuerpo a cuerpo. Entonces, Qutbah, que dirigía el ala derecha, se adelantó y mató al comandante cristiano, Malik, en un duelo. Esto supuso un revés para el enemigo y sembró cierta confusión en sus filas. Los cristianos se replegaron luchando con intención de ganar tiempo para reorganizarse. En ese momento, Jalid sostenía en la mano su 10ª espada, después de haber roto las 9 anteriores en duros enfrentamientos. Cuando los árabes cristianos retrocedieron, Jalid frenó a los musulmanes y rompió el contacto, retrasando sus fuerzas una corta distancia. Los 2 ejércitos se encontraban ahora fuera del alcance de los arqueros, intentando ganar tiempo para descansar y reorganizarse. Este último asalto de la batalla había terminado en favor de los musulmanes, de los que hasta el momento solo habían muerto 12. No tenemos la cuenta de bajas del enemigo, pero debieron ser considerables, porque los comandantes anteriores a Jalid eran combatientes expertos y valerosos, y las 9 espadas que Jalid había roto se quebraron sobre los cuerpos de sus enemigos. La situación no ofrecía ya, sin embargo, perspectivas de éxito. Jalid había evitado una derrota sangrienta y humillante y había salvado a los musulmanes de un gran desastre, pero no podía hacer nada más. Esa noche, Jalid retiró a su ejército de Muta y emprendió el regreso a Medina. Las noticias del retorno del ejército le precedieron en Medina, y el profeta, Dios le bendiga y guarde, y los musulmanes que se habían quedado en Medina salieron al encuentro de los combatientes. Los musulmanes estaban de mal humor, pues nunca desde la batalla de Uhud un ejército musulmán había roto el contacto con el enemigo, dejándole dueño del campo de batalla. Cuando el ejército entró en Medina, la gente empezó a arrojar tierra a la cara de los soldados. «Habéis huido», gritaban, «habéis huido del combate por la causa de Dios». El profeta, Dios le bendiga y guarde, les contuvo y dijo: «No han huido, regresarán al combate si Dios quiere». Nota: Ibn Ishaq, volumen 2, página 382. Luego el profeta, alzando la voz, gritó: «Jalid es la espada de Dios». Nota: Waqidi, Magasi, página 322. El resentimiento contra Jalid pronto se disipó y los musulmanes comprendieron la sabiduría, buen juicio y coraje que había demostrado en la batalla de Muta, y el apelativo que el profeta le había dado, Saifullah,
o sea, la espada de Dios, quedó asociado para siempre al nombre de Jalid. Al darle este nombre, el profeta, Dios le bendiga y guarde, había garantizado virtualmente su éxito en campañas posteriores. Algunos historiadores han calificado la batalla de Mutá como una victoria de los musulmanes, aunque otros la describen como una derrota. De hecho, no fue nada de eso. Fue un empate inclinado a favor de los cristianos, porque los musulmanes se retiraron del campo de batalla y dejaron a sus adversarios señores de él. No fue una gran batalla, ni siquiera una batalla importante, pero le dio a Jalid la oportunidad de mostrar su pericia como comandante con iniciativa propia y le hizo merecedor al título de la espada de Dios.